Ahora vamos a identificar que la temperatura y el tiempo influyen en la cocción de los alimentos. Para eso seleccionamos 2 videos para ti. Al final te haremos algunas preguntas para que apliques lo que aprendiste. En el siguiente video observarás que la cocina es un verdadero laboratorio en el que se realizan diferentes procesos que influyen en la cocción de los alimentos, pero también en la transformación de sus sabores y propiedades. Pon mucha atención. Este es el huevo de una Gallus gallus domesticus, o también conocida como gallina. Tiene un líquido incoloro llamado clara que protege al óvulo dentro de la cáscara. Este óvulo tiene una forma redonda amarilla, también conocida como yema. Si lo dejamos caer sobre un sartén caliente, podemos observar cómo deja su forma líquida y se va transformando en un sólido. Además, la clara está adquiriendo un color blanco opaco. ¿Y cómo ocurrió esto? ¿Por arte de magia? Pues no, por algo más interesante. Verán, al estar expuestas a altas temperaturas de la sartén, las proteínas del huevo se agitan entre sí, rompen sus enlaces y forman nuevos, más estables, generando así un estado sólido. Esto también le da el color blanco opaco. Y todo esto puede ser descrito como química y física trabajando juntas para hacerte un rico desayuno. Esto que acabamos de ver suena a un proceso muy complejo, pero en realidad pasa en cada desayuno en el laboratorio más común de todos, la cocina. Y el día de hoy nos dedicaremos a explorar la ciencia y la tecnología detrás de todos los procesos que ocurren en ese laboratorio. Yo soy Diego y esto es Ciencia en Esencia. La cocina puede parecer un lugar simple en donde preparamos nuestros alimentos todos los días, pero es mucho más que eso. Visto desde un punto de vista científico, la cocina es un laboratorio lleno de procesos físicos y químicos que suceden a diario. Pero la ventaja es que en ese laboratorio, cada experimento puede terminar siendo un delicioso plato de comida. Imaginen, por ejemplo, lo que tienen que hacer para transformar un montón de ingredientes en un tiradito, o en un arroz chaufa, o en unos tallarines, o en un lomo saltado. ¿No les está dando hambre como a mí? Entonces, ¿qué hace a estos platos tan ricos? Huelen bien, saben bien y hasta se ven bien. Bueno, después de todo, son nuestros sentidos los que reúnen la información de los platos para que nuestro cerebro determine qué platos nos gustan y cuáles no. Vamos a ver cómo. Los sentidos son la manera en la que percibimos el mundo a nuestro alrededor. Estos son la vista, el olfato, el gusto, el tacto y el oído. Con estos podemos, por ejemplo, ver los colores y las formas de un plato o de sus ingredientes. Podemos olerlos para saber qué tan frescos están o para anticipar si la mezcla nos va a gustar. Tenemos alrededor de 30 millones de receptores para esta tarea. Podemos tocar la comida y sentir las texturas y la temperatura. Y hasta podemos escucharla mientras está siendo preparada o mientras la masticamos. Pero quizás ninguno está tan asociado a comer como el sentido del gusto. La lengua tiene una superficie compuesta por papilas gustativas. Y estas nos permiten diferenciar los sabores de la comida y es la principal responsable de que nuestro cerebro decida si el plato nos va a gustar o no. Sin embargo, con estos sentidos no solo podemos diferenciar si la comida nos va a gustar o no, sino que también puede protegernos, evitando, por ejemplo, que consumamos alimentos podridos o en mal estado. Pero enfoquémonos un momento en el sentido más cercano a la comida, el gusto. El gusto se percibe por las papilas gustativas que están ubicadas en nuestra lengua. Esta puede reconocer un total de 5 sabores: el dulce, el salado, el ácido, el amargo y el menos conocido de todos, el umami, que significa sabroso en japonés. Pero recordemos que nuestros sentidos son solo los receptores. Quien manda y define qué nos gusta y qué no es el cerebro. Y hasta ahí todo muy bien. Pero me pregunto,
¿qué es exactamente lo que hace que la comida sea percibida de una u otra forma? Bueno, el secreto está en los elementos que la componen. Vamos a verlos. ¿Por qué comemos? Uno de los procesos más importantes para nuestra supervivencia es la alimentación. Nos permite reponer nutrientes y otros componentes que necesitamos para nuestro cuerpo en funcionamiento. Estos componentes se encuentran en los productos que comemos a diario: carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, seguidos del azufre, el calcio, el sodio, el potasio, el fósforo y el hierro. Son algunos de los elementos químicos que están presentes y son esenciales para las células vegetales y animales. Cuando estos elementos se combinan, obtenemos productos como el agua, hidratos de carbono, proteínas y líquidos, que se encuentran en distintas proporciones y que suman el 98% o más del total de los alimentos en general. Los vegetales contienen mucha agua. Los cereales son ricos en hidratos de carbono. Las carnes son ricas en proteínas y las nueces son ricas en grasas. El 2% de la composición son vitaminas adicionales, colorantes, aromatizantes y saborizantes, entre otros agentes bioactivos. Si bien todos tenemos distintas dietas, es importante para todos obtener estos insumos de algún medio u otro para poder considerar una alimentación sana. ¿Se imaginaban que dentro de la cocina había tanta complejidad? Es todo un laboratorio. Pero mejor así, ahora se dan cuenta que hay mucho para hacer y sobre todo usando nuestra creatividad. Podemos probar distintos sabores y combinarlos para crear infinitos platos nuevos. ¿Se imaginan, por ejemplo, comer un arroz chaufa con mango? ¿O un pollo frito con arroz con leche? Bueno, quizás la creatividad tiene un límite y hay sabores que no quedarían bien juntos. No todos los experimentos son exitosos, pero es finalmente bastante relativo. Al final, comemos quesos con hongos o yogur, que es finalmente leche con bacterias. Pero además de reconocer los elementos y entender sus distintas cualidades, debemos reconocer que la otra mitad de la cocina consiste en los procesos que se dan para que un plato pueda llegar a nuestra mesa. Y son procesos químicos y físicos. ¿Quieren saber cuáles son? Veámoslos después de esta pausa. Qué rica puede ser la comida, ¿no? En la pausa aproveché y me hice un sándwich mixto. Pan, jamón y queso, calentados y listo. Muy simple. Pero preparar, digamos, un lomo saltado o un tacu-tacu o hacer una torta son procesos más difíciles. El truco es conocer la receta. Y al fin y al cabo, una receta no es más que una fórmula diseñada para combinar ciertos elementos en cierto orden y hacerlos pasar por determinados procesos. Es como hacer un experimento que al final terminas comiéndote. Pero mejor veamos esta nota para conocer cuáles son esos procesos. ¿Cuáles son los procesos que suceden en la cocina? Si tuviéramos que definir qué es cocinar desde un punto de vista científico, podríamos decir que se trata de someter alimentos a procesos de cambios físicos y químicos. Mencionamos antes que todos nuestros alimentos están compuestos por agua, proteínas, lípidos y carbohidratos. Y la interacción físico-química entre estos compuestos es lo que produce texturas contrastantes. De esta forma, los sabores se complementan y experimentamos los distintos platos. Ahora, mientras preparamos un lomo saltado, podemos observar el proceso químico del calentamiento sobre los vegetales y la carne.
El sabor de la carne cocida se debe a la hidrólisis de proteínas y de grasas y a la solubilización del colágeno, además de las especias y condimentos añadidos. Mientras que en el caso de los vegetales, cuando se calientan, el contacto con el agua provoca la lixiviación o extracción de compuestos hidrosolubles, como pigmentos, vitaminas y minerales. Y para evitarla se recomienda una cocción rápida. Cuando freímos alimentos, podemos llegar a temperaturas de hasta 180 grados centígrados o más. A estas temperaturas, el aceite funciona como medio transmisor de calor, se mantiene líquido y sin alterar. Por otro lado, la cocción con vapor logra reducir el tiempo necesario para que la comida esté lista. En la olla a presión, el agua hierve a 120 grados centígrados, cuadruplicando la velocidad normal de este proceso, pero dejando la comida con otro sabor. La olla a presión es adecuada para cocer carnes, leguminosas, verduras, frutas y cereales muy duros, y es muy recomendable utilizarla en sitios de gran altitud, por ejemplo en la alta montaña, donde la temperatura de ebullición del agua es muy inferior a 100 grados centígrados. Bueno, ¿están listos para cocinar sus platos favoritos? Yo todavía no, esperen un ratito. Verán, la verdad siento que estos procesos se asemejan más al de un trabajo en un laboratorio que al de una cocina. Y qué bueno que sea así, porque esa similitud con un laboratorio quizás ayudó a desarrollar una mirada científica entre nuestros ancestros. Y eso podría haberlos impulsado a experimentar con distintas recetas, ingredientes y técnicas de cocina. Es decir, nuestros ancestros, apenas gente de las cavernas, ya cocinaba. Probablemente no tan rico, pero lo hacían. Y seguramente para ellos era mucho más complicado hacerlo. No prendían la hornilla con un botón, sino que tenían que hacer una fogata. Y si querían comer carne, tenían que cazar un animal. Hoy en día, preparar nuestros alimentos es cada vez más simple y está al alcance de más personas. Veamos cómo la tecnología nos ha ayudado con esto. La historia de la cocina, como hemos dicho antes, data de miles de años atrás. Digamos que todo comienza hace un buen tiempo, más o menos 500.000 años antes de Cristo, cuando descubrimos el fuego y nos dimos cuenta que poniendo carne en él sabía mejor y no nos caía mal. Estuvimos por miles de años así, hasta que entre 7.000 y 5.000 años antes de Cristo empezamos a usar hornos de adobe para cocinar. Este proceso se siguió hasta el siglo XVII, en donde se construían cámaras con ladrillos y se cocinaba la comida adentro. Obviamente, además de avanzar tecnológicamente, la sazón también mejoró. Como saben, la práctica hace al maestro. Y estamos hablando de miles de años de práctica. Luego, en 1802, el alemán Frederick Albert Wilson impresionó al mundo con sus cocinas a base de gas. Y finalmente, en 1945, el buen Percy Spencer descubre el poder de las ondas electromagnéticas al derretir un chocolate con ellas de casualidad, inventando así el famoso y muy utilizado microondas. Sin duda, este rubro ha tenido un gran avance tecnológico y nosotros, junto a nuestro estómago, somos los más beneficiados. Un gran ejemplo de estos avances tecnológicos es el de la olla arrocera y el microondas. Ambas tecnologías están diseñadas para el mismo fin, que es cocinar, pero con distintas técnicas. La olla arrocera, por ejemplo, usa el vapor del agua para cocinar los alimentos dentro de ella, mientras que el microondas usa ondas electromagnéticas de baja intensidad para calentar nuestros alimentos e incluso puede llegar a cocinarlos de por sí. Estas tecnologías en su momento revolucionaron la cocina, pero las innovaciones se siguen dando y hoy por hoy hay muchas que están dando que hablar. ¿Cuáles son algunos de los procesos químicos y físicos que se realizan en la cocina para preparar los alimentos?
¿Cómo influyen los procesos de cocción en la consistencia de los alimentos, en sus sabores y en sus propiedades? Piensa en el platillo que más te guste. Pídele a algún familiar que te explique cómo se prepara. A partir de ello, observa cómo influye la temperatura y el tiempo para cocinarlo. Ahora vamos a poner a prueba los efectos de la temperatura y el tiempo en la cocción de los huevos. Mira el siguiente video. El cocinero científico. Huevos. El huevo es una fábrica maravillosa. De este huevo pueden salir platos como huevos revueltos, soufflés, claras batidas a nieve o también un pollito. ¿Cómo podemos saber algunas cuestiones científicas sobre el huevo? Por ejemplo, si este huevo está crudo o cocido. La forma más sencilla es poniéndolo a girar sobre la mesa. El huevo crudo, como vemos, gira bastante mal, mientras que los huevos que están cocidos giran mucho mejor. Por otro lado, la forma del huevo no es nada casual. Esta forma ovoide con arcos es la que mayor resistencia puede dar a la compresión. Podemos, por ejemplo, tomar el huevo entre el pulgar y el índice y hacer mucha fuerza, pero mucha fuerza, y no lo vamos a poder romper. Es más, podemos rodear el huevo con nuestra mano de forma lo más homogénea posible y apretar con toda nuestra fuerza y tampoco lo vamos a poder romper, porque justamente este arco le genera esta resistencia tan fuerte a la compresión. Veamos qué es lo que sucede con un huevo duro. Cuando cocinamos un huevo sumergiéndolo en agua caliente, se modifican las proteínas de la clara y de la yema. Estas proteínas son diferentes para una y otra, para clara y yema, y se desnaturalizan a temperaturas diferentes. Que una proteína se desnaturaliza quiere decir que modifica su estructura, se desovilla y alcanza una trama diferente. En definitiva, se endurece. Esto quiere decir que las proteínas de la clara y de la yema se van a endurecer a temperaturas y tiempos diferentes. Justamente eso es lo que tenemos aquí. Huevos que han estado hirviendo durante 3, 5, 10 o 15 minutos. Veamos qué sucede con cada uno de estos huevos. El huevo que ha estado calentándose durante 3 minutos, lo podemos cascar y vamos a ver que su textura es completamente líquida. Es lo llamado huevo pasado por agua. Mientras que la clara alcanzó apenas a solidificarse, la yema está aún completamente líquida. El huevo que fue cocinado durante 5 minutos va a tener una textura un poquitito más sólida. Veamos qué sucede. Lo que vemos es que la clara está más brillante, más cocida, y por dentro vemos que la yema se cocinó un poco más. No está del todo cocinada, pero está un poquito más viscosa que el huevo que fue cocinado durante 3 minutos. Para ver qué sucede con el huevo de 10 minutos, vamos a demostrar otro fenómeno bastante interesante. Cómo pelar un huevo en 10 segundos y sin cascarlo completamente. Se hace de esta manera. Se casca una parte, se saca la parte superior, se casca por debajo, se saca esta parte y luego, si funciona bien, vamos a ver, se saca perfectamente entero con un soplido. ¿Lo vemos otra vez? Paso 1. Golpear. Paso 2. Pelar. Paso 3. Golpear nuevamente. Paso 4. Pelar el lado opuesto. Paso 5. Soplar. Paso 6. A comer. ¿Continuamos? Y lo que vemos además es que este huevo que ha sido cocido durante 10 minutos también se puede cortar porque ya la yema está sólida. Ya tenemos una clara cuyas proteínas han coagulado y una yema cuyas proteínas también han coagulado. El asunto es no sobrecocinar los huevos. Si los dejamos durante 15 minutos o más, lo que vamos a observar es que se genera un color verdoso en la yema, que no es nada grave, es un compuesto sulfurado, no es tóxico, pero no es muy agradable a la vista. El otro problema que podemos llegar a tener es poner los huevos directamente en agua hirviendo. En general lo que va a suceder es que se cascan, se rompen. Lo que sucede es que el huevo tiene en la parte de abajo, la más ancha, una cámara de aire. Si este aire se calienta y se expande, va a romper la cáscara, como seguramente haya sucedido aquí.
Efectivamente, este huevo que fue colocado en agua hirviendo se cascó completamente. ¿Cuál es la solución para esto? Por más que no parezca demasiado práctica, la solución es tomar una aguja o un clavo y hacer un agujero en la parte de la base del huevo. No tengan miedo, se puede hacer un agujero bastante grande y no se va a caer nada. Por este agujero, entonces, lo que va a suceder es que el aire, cuando se expanda y se caliente, va a salir como un jet, como burbujas, y lo podemos poner sin ningún miedo en el agua. Este huevo seguramente no se va a cascar. En definitiva, ya aprendimos cómo discriminar huevos crudos de cocidos, vimos que la temperatura y el tiempo de cocción influyen sobre la textura de la clara y de la yema. Sabemos también que para que no se casque un huevo se le debe hacer un agujero. Y por último, aprendimos una forma espectacular de cascar un huevo en 10 segundos. Proyecto G, tercera temporada. A partir de lo que aprendiste en ambos videos, describe las diferencias entre huevo cocido, huevo estrellado y huevo revuelto y explica con tus palabras a qué se deben. ¿A qué se refiere el chef científico cuando dice que las proteínas de la clara y la yema de huevo se desnaturalizan? Pide ayuda a algún familiar. Investiguen qué otros alimentos contienen proteínas, cómo cambian cuando los calientas durante un tiempo, en qué es similar y en qué difiere al cambio que ocurre con el huevo. Si en tu casa hay otro libro sobre el tema o tienes internet, explóralos, así podrás saber más. En el libro de texto de Ciencias Naturales de cuarto grado se explica el tema a partir de la página 84. Si no cuentas con estos materiales, no te preocupes. En cualquier caso, platica con tu familia sobre lo que aprendiste. Seguro les parecerá interesante y podrán decirte algo más. Responde a las preguntas en una hoja, ya sea a través de un escrito, dibujo o esquema. Y guárdalas en tu carpeta de experiencias para que en cuanto sea posible se las entregues a tu maestra o maestro. Muy bien, en este programa identificamos que la temperatura y el tiempo influyen en la cocción de los alimentos. La ciencia de la cocina. Esperamos que te haya gustado. Nos vemos en el próximo programa de Aprende en Casa. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, llama a Educatel 55 36 01 7599 y 800 288 6688. También puedes encontrar los libros de texto en la página http://librosdetexto.cep.gov.mx.